Buenas noches. Vengo un poco nervioso, voy a tomar agua. Hoy continuamos con nuestra serie que iniciamos ahorita en diciembre y hoy concluimos también porque solo han sido 2 temas. Quisiera referirme a algo. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia humana fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Esto es historia. Y Él dividió realmente la historia humana en un antes y en un después. El nacimiento del Señor Jesucristo fue el inicio de algo extraordinario, de un propósito que tenía de morir por los pecadores a los 33 años. Él no siempre fue niño, Él fue hombre y a los 33 años fue a morir a una cruz por los pecadores, por ustedes y por mí. Y ese acontecimiento le dio sentido a la humanidad. Ese acontecimiento trajo luz a los que habitábamos en tinieblas y trajo sentido y propósito para nuestras vidas. Y hoy podemos vivir una vida diferente, una vida con propósito, una vida que le dé honra y gloria al Señor de los señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando de algo que tiene que ver de cómo rendir nuestra vida a ese Señor, a ese Salvador que vino a salvarnos a todos ustedes y a mí. Pero antes de continuar, me gustaría que me acompañaran en una oración. Oremos. Dios, estamos muy agradecidos con usted porque hace 2000 y pico de años usted vino a este mundo para traer luz a nuestra vida, para traer salvación y vida eterna. Le agradecemos por eso, Dios. Y esta noche quisiéramos que nos ayude, Dios, a entender de que podemos vivir una vida rendida a usted totalmente, porque usted es el Dios eterno y el Señor de los señores. Le pido por eso, Dios, que nos guíe en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. ¿Cómo podemos entender lo que es rendir nuestra vida al Señor? ¿Cómo rendirla? Y para eso pues definamos algo, definamos esta palabra. Rendirse es un término militar y consiste en renunciar a todos los derechos ante el vencedor. En la historia bíblica menciona que muchos países, ¿verdad?, peleaban unos contra otros, y cuando el que vencía se imponía sobre el enemigo, entonces estos se convertían realmente en sus esclavos, literalmente. Se rendían totalmente y tomaba el vencedor posesión de todo lo que era su país, todas sus ciudades y de todas las riquezas que tenían. Eso es entender qué es rendirse. Rendirnos a Dios funciona de la misma manera. Significa que dejamos a un lado nuestros propios planes y buscamos los suyos. O, de otra manera, alinear nuestros planes a los planes de Él. Eso es rendirse. Así que una rendición total en realidad es reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas. Es un acto que le permite a Él tomar el control de toda nuestra vida. Eso es rendir nuestra vida al Señor. Y teniendo ese punto de referencia, pues quisiera compartir con ustedes algunas ideas para rendir nuestra vida al Señor. La primera idea es, y que realmente no es una idea así vaga, sino que es en realidad algo que ustedes y yo debemos hacer. Y es rendir nuestra vida al Señor comienza cuando creemos en Él y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí comienza todo. Ustedes no pueden rendir su vida a nadie si no vienen, y en este caso particular
de recibir al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Hay un pasaje en Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12 que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es posible que algunos de ustedes se ha estado resistiendo a entregar su vida al Señor. Ha estado peleando ahí si realmente esto vale la pena. Y yo sé que vale la pena. Y te estás resistiendo ahí. Te han compartido el evangelio, te han dicho cómo recibir a Cristo, te han dicho que es necesario, porque si no recibes a Cristo te vas a ir al infierno, y aún así te resistes. Pero esta noche es la oportunidad para que no te resistas. No seas como los compatriotas del Señor Jesús, que dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, o sea, lo rechazaron. Pero es importante el complemento del pasaje cuando dice: mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ustedes y yo, cuando nos rendimos a eso, nos convertimos en hijos de Dios. Y óigame, yo no sé ustedes, pero ser hijo de Dios es una gran cosa. No es algo ahí que no vale la pena. Es hijo de Dios, del creador del mundo. No sé cómo lo consideran ustedes, pero cuando yo me escucho eso, en realidad me quedo maravillado que soy hijo del Rey. Soy hijo de ustedes también, si lo recibieron. No lo rechaces. Cede. Él quiere salvarte, darte la vida eterna. Y quiero recordarte entonces lo que Él hizo, que esto lo hemos repetido muchas veces, pero Él vino hace 2000 años y el propósito era morir en una cruz. Ustedes y yo, por causa de nuestro pecado, merecíamos estar separados de Él eternamente y para siempre. Juan 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, separados de Él. Separados de Él. Y Él vino a salvarte. Y Él murió en esa cruz. Derramó completamente su sangre, mostrando su amor por ti y por mí. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a salvarte. Él vino a salvarte, dice, lo que se había perdido, y los perdidos eran ustedes y yo. Así que no te resistas, recibe al Señor. Él venció, Él es el vencedor. Él venció la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y por eso lo necesitas. Así que no pelees con Él. Acéptalo, recíbelo. Es más, me gustaría que si todavía no lo han hecho, puedan hacer una oración para recibirlo a Él en su corazón como su único y suficiente Salvador. Así que me gustaría hacer una oración, que ustedes la sigan. Solo repítanla de lo más profundo de su corazón y que sea algo genuino. Díganle algo así como este. Oremos. Señor, yo reconozco que soy un pecador o soy una pecadora. Reconozco que no me puedo salvar por mí mismo. Reconozco que en la cruz usted murió por mí, derramando completamente su sangre hasta la última gota de sangre, para limpiar mis pecados, para pagar mi deuda de pecado. Sé que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y en esta noche, Dios, yo dejo ya, me rindo y le recibo a usted como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por darme la vida eterna. Se lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que usted tiene vida eterna. Juan 6:47, no me canso de repetirlo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida
eterna. ¿Ok? Cuando entonces ustedes y yo nos rendimos a eso, podemos buscar continuamente las cosas del cielo. Hay un pasaje que dice en Colosenses 3 del 1 al 4, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, que es un hecho que se dio, donde está Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ahí está. Versículo 2, pongan a la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. El 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Si rindes tu vida a Cristo, entonces el pasaje da énfasis en 3 cosas. 1, no busquen las cosas de la tierra, busquen las cosas de arriba. Pero ustedes y yo, la tendencia es siempre buscar las cosas de acá. Y las cosas que se miran, dice acá, son temporales, mas las que no se miran son eternas. Generalmente no miramos al cielo. Solo cuando pasa un avión, empezamos a buscar. Pero el pasaje es: busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, el Señor, sentado a la diestra del Padre. No pongamos entonces las miradas en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Cuando las cosas eternas se vuelven una prioridad en nuestras vidas, la gloria del Señor se manifestará en cada uno de nosotros, aquí y en la eternidad. El pasaje culmina con esto: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y saben que el final de todo esto, la Biblia dice que es un pasaje, no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, que dice: hasta hoy no lo hemos visto, pero cuando le veremos, seremos igual que Él. Seremos manifestados en gloria, ustedes y yo, los pecadores. Este es el final de la historia que Dios quiere con nosotros. Otra idea de una vida rendida al Señor implica que debemos negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23 dice: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algunas veces malinterpretamos la escritura, ¿verdad? En una ocasión un hermano se me acerca y me dice: pastor, tengo una cruz que ya no la aguanto, una cruz que estoy cargando. Entonces me llamó la atención. ¿Y cuál es tu cruz? Le digo, para seguirle la onda. Mi mujer, dice, es una cruz que llevo aquí. Y no estaba bromeando para agarrar información de ustedes. Entonces le digo: eso no es correcto. Ella no es tu cruz. Ella no es tu cruz. Tomar la cruz y seguir a Jesús significa morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega total y absoluta de nuestra vida al Señor. De eso se trata. De eso se trata, tomar la cruz y seguir al Señor. Y claro, eso solo es posible por medio de su gracia y por medio del poder del Espíritu Santo, porque ustedes y yo no podemos. Necesitamos de su palabra y necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a negarnos a nosotros mismos, porque es algo que nadie quiere. Todo el mundo quiere estar cómodo, todo el mundo quiere estar feliz, todo el mundo quiere estar bien. Pero cuando ya le dicen: hay que ir a poner sillas, ay no, eso ya no me gusta. Pero es negarnos a nosotros mismos. Hay un hermano que hace poco me reuní con él y estuvimos hablando con otro hermano ahí en la compañía, y él decía de que él está luchando con algo que tiene que ver con el orgullo. Y entonces me contó una pequeña historia de su vida con su esposa y cómo él está lidiando con eso y cómo el Señor le ha dado victoria.
para negarse a sí mismo. Porque su reacción normal es confrontar, su reacción normal es venir y exigir. Pero él, en ese momento específico, él me dice que quería comer, pero que la comida no estaba. Entonces, él tuvo que venir, negarse a sí mismo y hacer la comida para todos. Y qué bueno eso, de eso se trata. De eso se trata. Entonces podemos aprender a negarnos a nosotros mismos al renunciar a nuestros propios deseos y comodidades. Los discípulos del Señor Jesucristo dejaron todo por Él. Todo. Estaban unos pescando y le síganme, y lo siguieron. Ellos no pudieron pensar, ¿y qué vamos a comer? Este chavo no le digo mucho talle ahí. Pero lo siguieron. Lo voy a hacer pescador de hombres. ¡Wow! Y lo siguieron. Y así pasó con la mayoría de los discípulos del Señor. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dedicó su vida entera, se rindió totalmente al Señor. En un pasaje en Gálatas 2:20 él lo resume de esta manera: pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso resume la rendición del apóstol Pablo a los pies del Señor. Y esa es también la idea para que nosotros lo hagamos. Ahora bien, es imposible someternos a Dios, someternos al Señor, sin activar dos actitudes cruciales para rendirnos al Señor y ser transformados. Esas dos actitudes son humildad y obediencia. Así que tenemos que ser humildes para lograr que eso suceda en nuestras vidas. La mejor descripción de la humildad la encontramos en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, lo vamos a leer. Haya pues en vosotros, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo el Señor. El mayor ejemplo de rendición es la vida misma del Señor Jesucristo. Él era Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Yo siempre pienso que lo que el Señor podría haber hecho cualquier cosa para salvarnos. Pero lo hizo de esta manera. Dejó su vestidura de Dios y apareció entre nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Murió como un esclavo, como un criminal. Y el versículo 9 dice lo que sucedió por causa de eso, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tres cosas menciona ahí: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Qué impresionante lo que el Señor hizo y cómo Dios el Padre lo exalta. El Señor Jesucristo se humilló y dice que fue obediente. Eso describe una total rendición a Dios el Padre. Y al final el Padre lo exalta. Lo exalta. ¿Para qué? ¿Para qué sucede? ¿Para qué es todo esto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Eso describe una vida rendida al Señor. La pregunta es, ¿lo quieres vivir? ¿Lo estás viviendo?
Primera de Pedro 5:5 también enfatiza acerca de la humildad que se necesita para que haya una vida rendida al Señor. Igualmente dice, y esto va dirigido a los jóvenes, bien interesante, porque dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos o pastores, se refiere acá porque es a la iglesia, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no puede trabajar con una persona orgullosa o soberbia, no puede. Porque Dios dice que lo resiste, no lo deja avanzar, no lo deja caminar hacia donde Él quiere. Porque Dios detesta el orgullo y la soberbia. Entonces necesitamos ser humildes para venir y poder rendir nuestra vida al Señor. La otra actitud es mostrar obediencia a su palabra. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dice. La obediencia es parte esencial de la fe cristiana. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo. Cuando obedeces al Señor y su palabra, estás rindiendo tu vida a Él y demuestras que en realidad lo amas. Si no es así, es puro cuento que ustedes tienen ahí de yo amo al Señor. Es puro cuento, como dicen en mi pueblo. Porque la demostración de que amas al Señor es cuando obedeces su palabra. Ese es el que me ama. Por eso otro pasaje para poner esto en perspectiva, en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor y Señor y no hacen lo que les mando a hacer? Porque, no, Señor aquí, Señor allá. Hey, ¿por qué no perdonas al hermano y a la hermana? ¿Y por qué no servís a tu esposa o servís a tu esposo? ¿Por qué no disciplinas a tus hijos? Porque la Biblia dice que lo tienes que disciplinar. No, pero es que los psicólogos dicen, ¿qué onda? ¿A quién vas a obedecer? Al Señor. Eso es parte de la rendición de nuestra vida a Él. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Rendir tu vida implica un esfuerzo continuo por obedecer los mandamientos del Señor. Y claro, no estoy hablando aquí, o no quiere decir esto que tenés que cumplir toda la Biblia. Si los judíos no pudieron cumplir 10 mandamientos, no digamos toda la Biblia, pero ¿saben qué? Comienza con algo. Por ejemplo, si la Biblia dice no chismear, no chismees con eso. Suficiente ya, comenzás con algo. Si la Biblia dice perdona, perdona. Si la Biblia dice que debes ayudar a alguien, ayuda a alguien. Navidad es una buena oportunidad para venir y ayudar a aquellas personas que tienen necesidades materiales y que tú tienes en tus manos para poder ayudar. Cuando has activado estas dos actitudes de humildad y obediencia, vas a permitir que el Espíritu Santo te transforme. Cuando comienzas a rendir tu vida al Señor, también comienzas a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder de transformarte, que eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo. Transformarnos cada día. ¿Transformarnos a qué? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 3, del 17 al 18 dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando tú recibes a Cristo, fuiste liberado. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Fuiste liberado. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, dice el 18,
todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que somos transformados a la imagen de ¿qué? A la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Un pasaje en Gálatas, Pablo decía: hasta hoy sufro dolores como de parto con tal de ver a Cristo formado en cada uno de ustedes. Pregunta: ¿está siendo Cristo formado en cada uno de ustedes? Yo lo quiero, yo lo deseo. Dios quiere transformarte y lo hace con el poder del Espíritu Santo, porque solo no lo podemos hacer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando permites que eso suceda, entonces tú buscarás algo que en la Biblia se llama santidad. Santidad es apartado para un propósito. 2 Corintios 7:1 dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Buscar la santidad. La santidad es progresiva. Hay una santidad, ¿verdad? Apartados, que es una santidad que se da en el momento que somos salvos. Pero la santidad progresiva es cuando nosotros día a día estamos permitiéndole al Señor que siga trabajando en nuestras vidas. Por eso primera de Pedro 1, del 4 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis, dice, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel lo llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues porque escrito está: sed santo como yo soy santo. El Señor quiere que ustedes y yo vivamos una vida de santidad. Cada día. Cada día. Y lo último que quiero compartir con ustedes, que cuando rindes tu vida al Señor, permitirá que tú tengas presente que hay una misión que cumplir en este mundo. Nosotros no estamos aquí perdidos, sin saber por qué es que estamos acá y por qué el Señor nos ha salvado. Hay una misión que cumplir. Y esta está descrita en un pasaje que es el lema de nuestra iglesia, porque somos gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. Y cuando tú rindes tu vida al Señor, entonces no solo estás entendiendo cuál es el propósito de tu vida, sino que cumples esa misión de hablarle a las personas que necesitan de Cristo. Anoche estaba en una reunión de grupo y me dieron la chamba porque había que ganarse la cena de compartir. No, fue un tiempo muy bonito. Y estaba hablando de tan importante que es hablarle a la gente acerca de Jesucristo. Y estaba compartiendo acerca de una persona que murió en estos días, una persona bien conocida. Él era presidente del Club Deportivo Maratón. Una persona bien conocida, y era una persona que no era como yo, que ya estoy viejito, ¿verdad? Él era una gente joven. Y le pegó un ataque al corazón y fue fulminante. Yo no sé si él tenía a Cristo en su corazón, pero de eso se trata, cumplir la misión. Venir y hablarle a la gente acerca de Jesucristo.
Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos tratados ahí. Yo ando tratados en el carro, y cuando un cipote o una señora o un señor me pide algo, yo le doy dinero y le doy un tratado. Yo no sé qué efecto va a tener eso. A lo mejor lo va a botar. Pero ¿qué tal si ese tratado hace algo en él? ¿Saben que uno de los teólogos famosos, que se llama Scofield, apellido Scofield, él era un alcohólico? Y un día estaba ahí pasando la gran alcoholizada que se había dado en una acera, y alguien pasó y le metió un tratado en su bolsa. Cuando él estaba sobrio, lo leyó, lo entendió y recibió a Cristo como su Salvador. Y fue uno de los teólogos así buenos. Hay una Biblia que es la Biblia Scofield, con apuntes y notas de él. La palabra, anunciar las buenas nuevas, puede hacer la diferencia en una persona. Así que esa es nuestra misión. Por ejemplo, hay cosas que es importante que ustedes las sepan. La Fundación Gran Comisión tiene una clínica en Los Cruces. Ahí se da atención médica y se dan medicamentos. Pero esa atención médica y esos medicamentos van con el Evangelio de por medio. No tendría sentido nosotros ayudar a la gente si no va el Evangelio de por medio. Porque ¿de qué nos sirve que la gente se sane y se va a ir al infierno? No nos sirve de nada. La idea entonces es que aprovechemos las oportunidades de ayudar, pero con el Evangelio de por medio. No le den un peso a nadie, o un lempira, perdón, si no va el Evangelio de por medio. Porque esa es la misión que ustedes y yo tenemos. Así que en estos días de Navidad es propicio volver nuestros ojos y ver la gloria de aquel que nos trajo luz a los que andábamos en tinieblas, y darle gracias por su gran amor con que nos ha amado. Y en el 2026 vive bajo el resplandor de su luz, teniendo una vida rendida totalmente a Él, dando gloria y honor a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de entender de que usted nos salvó. Y no solamente nos salvó, sino que trajo muchas cosas para nuestra vida como propósito y sentido. Trajo luz cuando estábamos en tinieblas. Y trajo propósito para nuestras vidas. Queremos rendirnos a usted, Dios, absolutamente toda nuestra vida. Yo lo quiero, Padre. Y lo deseo para su iglesia también, Señor. Así que muchas gracias por haber traído la salvación y la vida eterna para todos nosotros.